Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En nombre del Ministerio de Producción y en alianza con el CITE Agroindustrial, ICA, esta tarde presentamos el taller Elaboración de macerados y licores. Juan Carlos Hidalgo, nuestro ponente, profesional que conjuga estudios en ingeniería química, licenciatura en enología, estudios de posgrado con maestría en vitivinicultura, maestría en agroalimentación y administración de empresas. Sin más preámbulos, te damos la bienvenida, Juan Carlos. Buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos todos ustedes. Hoy día nos estamos reunidos para hablar de un tema ya bastante interesante, bastante bonito y también para aprovechar la gran cantidad de materia prima que tenemos en las diferentes regiones del país. El tema macerados y licores, pues lo podemos hacer en cualquier lugar. Las materias primas están a nuestra disposición. Tenemos buenos piscos en la costa, buenos aguardientes y destilados en el resto del país. Y las materias primas, pues, que tenemos de qué hablar, ¿no? Hay de todo tipo y con las cuales podemos ir elaborando. El detalle está que el producto final tiene que tener las características eh, comerciales que normalmente se busca en cualquier producto o en este caso bebida alcohólica embotellada o en un frasco. La presentación es bastante importante y hasta ese punto tenemos que llegar. No solamente hacer macerados o licores para venderlo a granel, sino hay que llegar a formalizar el producto con sus condiciones de calidad, tanto para la botella, etiquetas y sus registros sanitarios. Ese es el emprendimiento final al que se tiene que llegar a aquellos que todavía no han empezado o están empezando. Y pues las empresas o pequeñas empresas que ya han formalizado su negocio de bebidas alcohólicas, pues un poco de repente afinar aquellos detalles que le está faltando. Entonces, hablaremos al final también, ya de acuerdo a sus preguntas que ustedes me hagan, para ir solucionando algunas dudas o inconvenientes que tengamos. Por la hora que tenemos, pues eh, es bastante corta. He tratado de reducirlo y resumirlo, pero no así quitar la parte técnica que es necesaria siempre para hacer estos tipos de licores. Voy a cargar la presentación entonces. Ya, un momentito. Bien, elaboración entonces de macerados y licores. Acuérdense que para elaborar un licor, primero hay que partir de una base que es un macerado. Pero antes les voy a hacer un resumen general que siempre hago para un poco introducirnos al tema de la clasificación de las bebidas alcohólicas. Tenemos prácticamente tres tipos, ¿no? Bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas destiladas y bebidas alcohólicas como los licores que parten de una base, es decir, de un destilado, ¿ya? Entonces, dentro de las bebidas alcohólicas fermentadas, todas las materias primas son susceptibles a, a fermentar, siempre y cuando contengan un azúcar simple o un azúcar que podamos desdoblar. Por ejemplo, casi todas las frutas tienen glucosa, tienen fructosa, ¿no? O una en mayor concentración que la otra, pero eso fermenta. Y productos como granos, cereales, pues tienen el almidón, que hay que hacer un pretratamiento de desdoblamiento de ese almidón, romper su estructura. Su estructura está compuesta por cadenas de glucosa
hay que romperla enzimáticamente y de tal manera que luego vamos a obtener una glucosa pura que va a servir para la fermentación. Y en el caso de la caña de miel, perdón, en el caso de la caña de azúcar, aquí tenemos sacarosa, en la cual tenemos una doble molécula, un enlace de glucosa y fructosa. Esa también se desdobla enzimáticamente y obtenemos fructosa y glucosa, ¿no? Tal igual que los azúcares de la uva, ¿ya? Todos ellos entonces pueden fermentar. Entonces, una vez que fermentan, esto es por microorganismos, levaduras principalmente, estos azúcares sirven de energía para multiplicarse y fermentar. Pero estas materias primas también tienen que tener nutrientes o hay que adicionar nutrientes. En algunos de ellos vienen con ese déficit que no fermentan tan fácilmente, entonces se adicionan esos nutrientes y es el alimento de las levaduras que toman y pues continúan su proceso de transformación de estos azúcares en alcohol, etanol y otros componentes más que le dan las características típicas a todas las bebidas fermentadas. Una vez que hemos terminado de fermentar, pues lo que hacemos es la destilación. Podemos utilizar distintos mecanismos. Acá conocemos mucho, acá en Ica les digo, la destilación del pisco que hacemos con un alambique, puede ser un alambique simple o un alambique con calentamientos. También están las falcas, pero es una destilación por batch. Es decir, cargamos la olla y por calentamiento se evaporan los compuestos y luego esos volátiles se condensan y se recoge el pisco, ¿no? También hay una destilación donde se utiliza equipos denominados destiladores de columnas rectificadoras, que el procedimiento es el mismo, solamente que esas columnas, que está segmentado por platos, por donde van ascendiendo los vapores y se va concentrando a la vez, nos puede dar alcoholes más puros y de mayor graduación y concentración de alcohol. ¿Ok? De tal forma que obtenemos mayor concentración de etanol, ¿ya? Y menor cantidad de esos compuestos que le dan aroma y sabor, por ejemplo, a un pisco, que son los congéneres, ¿ya? Es decir, los alcoholes de estas columnas son más neutros, pero igual eh, la base de etanol que está ahí presente es un etanol bebible, ¿ya? Entonces, es así que luego de esta destilación tenemos distintos tipos de bebidas denominadas espirituosas. ¿Ya? Hay productos como el coñac, el brandy, que son destilados de uva que luego pasan a un envejecimiento en barrica por un tiempo determinado y se cambia el color, el aroma e incluso el sabor después de un determinado tiempo y pues es un producto muy consumido también en otros lugares. El whisky se hace de cereales, la cebada, el centeno principalmente, el bourbon es de maíz y una pequeña parte de cebada, es un whisky americano. Y también tenemos que muchas veces se reutiliza los desperdicios de las uvas, es decir, los orujos, como contienen algo de alcohol, ya se hacen destilaciones. Es así que se obtiene el denominado orujo de Galicia, producto español, la grapa, que es un destilado italiano de los orujos, y el mar, que es un destilado de orujos también, pero de origen francés. Los calvados son de manzana, el ron, las cachazas, ya sabemos que es de caña, el tequila del agave Weber azul, o el mezcal, ¿ya? Del otro agave común. Y el vodka, que sería los primeros, casi todos son destilación en batch, la gran mayoría, en la cual no se rectifican casi sus congéneres, de tal manera que tienen aromas muy característicos. Mientras que el vodka se hace rectificación, entonces se obtiene un alcohol puro, es decir, neutro. Y por lo tanto, este proceso
es cuanto más destiladas le des para obtener este producto, obtienes mayor pureza y por lo tanto tiene mayor costo porque se indica que es un producto más saludable que cualquier otro, ya que los congéneres son los que causan de alguna manera resaca. Y bien, para no alargarme más acá, el tercer tipo serían los licores y cremas, en la cual utilizamos pues los distintos tipos de espirituosos o destilados. Cualquiera de ellos podemos utilizar para hacer estos licores. En el caso de los licores, pues les decía que nosotros partimos de una maceración. Ok, entonces aquí tengo una definición de los licores que, que son bebidas aromatizadas obtenidas de la maceración, infusión o destilación de diferentes sustancias vegetales. Es decir, que podemos utilizar frutas, cortezas, raíces, hojas, no sé, granos, todo lo que queramos, hacemos una extracción de sus compuestos aromatizantes e incluso sápidos, y después de un tiempo de esa maceración, pues obtenemos un producto al cual se le ha extraído esos compuestos. Esto, por supuesto, en una base alcohólica. Asimismo, no termina así, sino que posteriormente, después de esa maceración o extracción, le agregamos una buena cantidad de azúcar, que es dulce, nos gusta dulce, entonces es más agradable dulce. Y también se le puede dar una mejor presentación agregando una esencia colorante. Incluso hay bebidas artificiales que solamente utilizan esencias y saborizantes, ¿ya? Pero que están permitidos dentro del rubro de productos de bebidas alcohólicas para el consumo humano. Entonces, el contenido de el contenido de alcohol de estas bebidas es muy variable. Podría estar desde 15 hasta 50 grados alcohólicos. ¿Ok? ¿Qué clase de licores existen? Están clasificados principalmente como hierbas, de frutas y cremas, y un grupo pequeños denominados sin alcohol. Dentro del grupo de hierbas están las mismas hierbas, cortezas, raíces, hojas y todo elemento vegetal distinto a una fruta, ¿ya? En el caso de las frutas, son todas aquellas que provienen de una fruta, al cual se ha hecho esa extracción de sus compuestos, ¿ya? En el caso de las frutas, también no necesariamente utilizamos la pulpa. Algunas veces hay bebidas muy famosas que solamente utilizan las pieles, ¿ya? Las pieles, de tal forma que maceran las pieles o destilan las pieles o hacen un arrastre por vapor utilizando pieles, y el destilado tiene mucho contenido de los compuestos aromáticos de estas pieles, especialmente naranjas agrias, ¿ya? Y en el caso de las cremas, este producto es muy distinto a los anteriores. También contiene una parte alcohólica, pero la base principal de estos compuestos es la leche o elementos lácteos, que puede ser la crema o la nata de leche. Esta se mezcla, se une a la parte hidroalcohólica, ya, mediante emulsionantes y estabilizantes, de tal forma que pues se consigue un licor bastante cremoso, delicado y suave al paladar. Por supuesto, también lleva azúcar en un gran porcentaje. Y las bebidas sin alcohol tenemos pues aquellas que son pues que tienen los mismos compuestos aromáticos que se puede haber hecho durante la maceración o extracción, en el proceso que sea, pero no contiene alcohol, pero sí tiene los elementos como aroma y sabor del
de la materia prima del cual procede. Por ejemplo, tenemos el conocido jarabe de granadina que se utiliza para la mezcla o preparación de otras bebidas alcohólicas o cócteles simplemente. Entonces, vamos entrando ya a la maceración. Voy a bajar el volumen del celular, no va a estar molestando. ¿Ya? Entonces, la maceración, como su nombre lo indica, es la inclusión de un producto vegetal, en un líquido. ¿Ya? La maceración puede ser en cualquier tipo de líquido, no solamente alcohólico. Se hace maceración en vinagre para ciertos encurtidos, se hace maceración en líquidos, de tal forma que a veces consumimos aguas de ciertas frutas, de ciertas hojas, sin necesidad muchas veces ni de hervirlas, ¿no? Simplemente una maceración. Entonces, la maceración es la extracción de esos compuestos o la difusión de esos componentes que tienen las materias primas, en este caso los vegetales, ¿ya? Que se difunden o pasa a la parte líquida, pero no es del todo un traspaso de componentes de los sólidos a la parte líquida, ¿no? Sino hay un intercambio de sustancias, ¿no? Tanto de la parte líquida como de la parte sólida. De tal manera que al final la parte líquida pues se encuentra muchas veces más suave, más delicada, hablando por ejemplo de una maceración en pisco o en alcohol, ¿verdad? Porque esa carga alcohólica ha sido suavizada con los componentes del material o del elemento vegetal, ¿ya? Entonces, pero ese equilibrio, ese intercambio de sustancias va a depender de ciertos factores. La materia prima, en el caso de la materia prima, hay distintas materias primas, unas más aromáticas y otras menos aromáticas, otros que pueden ser de carácter intermedio, pero hay de todo tipo. El grado alcohólico normalmente va a depender del grado alcohólico. Va a haber mayor extracción cuando tiene mayor grado alcohólico. También influye el tiempo, la temperatura y podría darse también una extracción sólido-líquido utilizándose unos equipos especiales, ¿ya? Donde la maceración o la extracción es más rápida. Entonces, estos factores para que se dé la maceración depende de muchas cosas, ¿ya? Entonces, aquí, resumiendo un poquito lo anterior, el tiempo de maceración, por un lado, dependerá de la materia prima usada, ¿no? Si maceramos hojas de menta en un pisco, pues va a ser más rápido que una maceración, por ejemplo, de quiones, de jengibre. ¿Ya? Digamos que un día podemos ya extraer una buena cantidad de esos elementos que tiene la menta, mientras que del kion pasará un buen tiempo o varios días para todavía tener algo más de aroma y sabor en el componente líquido. ¿Qué más? A mayor tiempo de maceración, mayor extracción. Ya, esto también es cierto, ¿no? Cuanto más sea la materia prima que maceremos, cuanto más tiempo pasa, mayor extracción. Pero ojo, no necesariamente es tan conveniente porque puede suceder cambios también en la composición o en los elementos, de tal manera que pudiera ocurrir que se oxida o toma sabores amargos o ásperos también cuando hay un exceso del tiempo. ¿Ok? Debe haber un tiempo equilibrado o controlado. A mayor grado alcohólico, mayor extracción, ya lo dijimos. ¿Ya? El alcohol es un solvente y por lo tanto, cuanto más grado tiene, mayor extracción se produce. Pero eso no quiere decir que pues siempre debamos utilizar un alcohol de 90 grados para extraer
un componente determinado, ¿no? La idea aquí que en principio, sea el grado que sea, sea de buena calidad el destilado. Por otro lado, a mayor temperatura, mayor extracción. Sí es cierto, siempre y cuando no se degrade algunos componentes que pueda tener algunos vegetales. Hay algunos componentes que tienen un carácter que le llaman termolábiles, como vitaminas principalmente, y algunos otros compuestos de corte aromático que pudiera, digamos, disminuir por efectos de la temperatura, que solamente soportan ciertos grados de temperatura, sobre todo, por ejemplo, más de 60 grados o hasta 60 grados, por ejemplo, para ponerles un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? A mayor, esta parte última, la relación de sólido-líquido es importante. A mayor cantidad de sólidos o de materia prima sólida dentro de una cantidad, dentro de una determinada cantidad de líquido o de alcohol, pues habrá mayor o menor extracción. Por ejemplo, si tenemos 1 kilo de fresas, lo maceramos en 1 litro de pisco, pues habrá una mayor extracción y más rápida será la extracción, ¿no? Por el volumen del elemento sólido. Si ya no es 1 litro de pisco, sino es 10 o 15 litros de pisco, habrá una menor concentración de esas sustancias extraídas, porque la parte sólida o las fresas tiene una cantidad, está en una cantidad muy limitada, ¿ya? Entonces depende de esas cosas. Hay que buscar el equilibrio en todo esto. Entonces, los tipos de maceración, a ver, hay distintos tipos. No sé si estoy corriendo de repente, voy más lento, pero tenemos tiempo. ¿Ya? La primera o una de ellas es la maceración en frío. Es la típica, es cuando simplemente se coge un aguardiente, un alcohol, un pisco y se introduce en ella los elementos vegetales, ¿ya? La materia prima. Y se deja ahí por un determinado tiempo que puede ser 15 días, 20 días, pero ya estamos hablando de varios días de maceración. Al cabo de ese tiempo, pues obtendremos un líquido ya tal vez coloreado, con mucho aroma, con mucho sabor. En el caso de la maceración en caliente, sobre todo es para productos tipo infusiones. Aquí no necesariamente, que puede haber una parte alcohólica, pero cuando se calienta por largo tiempo, la parte alcohólica pues se evapora. Entonces aquí lo mejor es hacer una maceración tipo, hacer una infusión, ¿ya? Y recoger el concentrado y luego lo mezclamos con la parte alcohólica, ¿ya? Entonces, pero como les dije, aquí pues algunos elementos se pueden degradar porque son termolábiles. En el caso del arrastre por vapor y la extracción sólida del líquido, lo vemos a continuación. Extracción material de laboratorio, para que lo entienda un poquito. Aquí, agua. En el segundo son hojas de alguna sustancia aromática, en este caso menta. Entonces calentamos la primera, el agua, a donde está el balón con la materia prima, ¿no? Entonces ese vapor calienta las hojas y se van extrayendo esos compuestos aromáticos de este elemento vegetal, ¿ya? Y luego simplemente hay una condensación en esta parte y se recoge.
que puedes recoger lo que se denomina un aceite esencial o simplemente un líquido aromático, ¿ya? Normalmente estos equipos pequeños, no necesariamente de laboratorio, hay equipos especiales con este diseño que se utilizan para extraer aceites esenciales. Luego, como el aceite no se junta con el agua en un decantador, ¿ya? Se elimina el agua y queda la parte del aceite esencial. Este dibujo de la derecha podría ser de un alambique en la cual se puede poner una parte, un mosto, o se puede poner un destilado mismo, se le agrega vegetales, elementos vegetales, frutas, cortezas, lo que ustedes quieren, y se hace una destilación. Entonces hay un arrastre por vapor. También estos elementos podrían estar dispuestos en una campana o en una canastilla donde ya no se mezcla con la parte líquida, sino solamente con la parte vapor. Por ejemplo, este equipo es un destilador, ¿no? Imagínense un alambique, pero antes de llegar al serpentín hay una entrada o un paso por una canastilla. Aquí en esta canastilla están los botánicos, están los vegetales, que pueden ser de distintos tipos, dependiendo del producto que se quiera elaborar. Y entonces el vapor circula por esta canasta, le llaman canasta, este tanquecito cilíndrico, circula el vapor y luego pasa a la columna de rectificación. En este caso no es una columna, digamos, que rectifica, simplemente es una columna de paso que ayuda a que los compuestos se concentren y se eleve el grado alcohólico. De tal manera que luego se recoge en este pequeño condensador, que por un lado entra agua fría y sale agua caliente. Hay una recirculación, ¿ya? Esto podría ser el caso de la obtención del gin, en la cual se utiliza un alcohol. Un alcohol, se ponen los botánicos acá, el enebro principalmente, y el vapor que se genera de ese alcohol va pasando por esta canasta. Y luego se recuperan esos compuestos ya aromatizados en esta columna y se condensan luego. ¿Ok? Este es un equipo de extracción sólido líquido. Este es un equipo que lo tenemos en el sitio. Con esto, ¿cuál es la ventaja de tener un equipo de este tipo? Aquí, por ejemplo, lo que se hace es una extracción de los compuestos o componentes que contiene los vegetales, los productos vegetales, se los extrae también por arrastre, ¿ya? Con un líquido alcohólico o hidroalcohólico, ¿no? Que puedes utilizar un alcohol de 90 o simplemente puedes utilizar en un pisco, con un pisco. ¿Cómo se produce? Tenemos aquí este tanque principal, o es la olla prácticamente, porque aquí se coloca el destilado, tiene una chaqueta de agua o de aceite, y se calienta mediante electricidad. Tiene una resistencia que lo calienta y de pronto se volatilizan los compuestos. En esta otra parte se colocan los productos vegetales y entra el vapor o los componentes volátiles alcohólicos y va pasando por los elementos vegetales. Esto se da en circuito cerrado de tal forma que hay una constante extracción de esos compuestos, es decir, los vapores pasan muchas veces o circulan, recirculan por esta parte, esta canasta que contiene
componentes vegetales y va retornando y condensándose y cayendo nuevamente a la olla, ¿ya? A la olla. Luego de terminado el proceso, que puede ser 1 hora, 2 horas, ya se recoge el extracto líquido, ¿ya? Y se descarta pues la parte vegetal. De esta manera nosotros hacemos digamos, un macerado o un licor, ya tenemos la base en cuestión de horas simplemente y no nos pasamos días esperando que se dé la maceración, como lo es la maceración, sobre todo en frío. Bueno, vamos viendo ya para entrar un poco al tema, algunos equipos y máquinas que podríamos utilizar: una licuadora, una despulpadora, ¿no? Esta es una cortadora de frutas, esta es una peladora, por ejemplo, de la piña, ¿no? Para eliminar rápidamente la corteza, la piel. Esta es una cortadora de cítricos, en este caso, un ejemplo de limones. Y bueno, la idea es reducir la materia prima, ¿no? Para que cuando hagamos la maceración esté en mayor contacto posible con la parte alcohólica. ¿Qué más equipos podemos utilizar? Una cocina para el preparado de, por ejemplo, de los jarabes, ¿ya? Un deshidratador. Hay muchos emprendedores que están elaborando macerados con frutas deshidratadas. Demora más tiempo, por supuesto, en la maceración, pero el producto que se pone como macerado dentro de los frascos o botellas es más estable en el tiempo, ¿ya? ¿Qué más podríamos utilizar? Después de la maceración podríamos recuperar parte líquida que absorbió la fruta y lo podemos prensar, recuperar entonces todo el contenido. Este es un alambiquito simplemente de laboratorio, pero es el mismo diseño que vimos en la figura, en la imagen anterior de arrastre por vapor, donde tenemos la olla y aquí directamente tiene la canasta donde se agregan los botánicos. Tiene unas mallas de separación, tanto aquí una malla que están, por supuesto, horadadas, aquí y aquí, y en la parte superior. Y los vapores que se calientan, sea mosto, sea agua o, algún destilado mismo, pues se volatilizan, pasan por la canasta y pues se recogen y se condensan, ¿no? Y siempre antes del embotellado se recomienda también un filtrado del producto. Es necesario filtrar el producto para que tenga visualmente características más apreciables. Normalmente lo que sucede con los macerados que vemos en el mercado, los vemos turbios, con los colores bastante opacos. Y pues visualmente no es agradable, ¿no? Algunos materiales más de uso. Esto es importante. Para hacer un emprendimiento de este tipo, mínimamente hay que tener algunos instrumentos. Una balanza pequeña, una balanza gramera y otra balanza para kilos de productos. Un alcoholímetro para medir el grado alcohólico del destilado. Hay que conocer el grado alcohólico del destilado. Termómetros, refractómetro para medir los sólidos totales, la concentración de azúcares, un pHímetro simple, ¿ya? Puede haber pHímetros más sofisticados, también más caros, más costosos, y probetas para utilizarlo en la medición con los alcoholímetros, ¿no? Para sacar las muestras. ¿Ok? Algunos insumos y aditivos. Tenemos, por ejemplo, las materias primas, pues ya les dije que pueden ser cualquiera, ¿no? Hierbas, cortezas, raíces, granos, frutas. También podemos utilizar como materias primas algunas especies, clavo de olor, y nuestro país es muy rico, ¿no? Muchas especies. Pueden ser
que pueden coincidir algunos elementos con lo que utilizamos diariamente en la cocina, ¿no? Es para reforzar, mejorar el sabor del macerado o del licor mismo, ¿ya? Puede ser complementario, pero algunas veces se pone, otras veces depende mucho de que contribuya a la composición aromática y sápida, ¿no? Hay que buscar siempre el equilibrio, ¿no? Que si agregamos una especie que muchas veces es más aromático que la materia prima misma, no opaque el aroma, el sabor de la materia prima, sino contribuya al aroma global, al sabor general, ¿no? Que guste más, ¿no? Agua, agua de mesa o agua tratada es siempre indispensable que tenga dureza muy bajita para evitar turbideces. Muchas veces el agua es el que causa, por ejemplo, que el destilado se ponga medio velado, medio nuboso. Entonces, tiene que ser agua tratada. ¿Ok? Azúcar puede ser indistinto dependiendo del producto que usemos, azúcar rubia o azúcar blanca, no hay problema. Y los destilados que también los tenemos en distintos tipos en nuestro país. ¿Ya? Algunos aditivos alimentarios siempre necesarios, el ácido cítrico tartárico para acidificar, el bicarbonato para neutralizar esa acidez, gomas para dar cuerpo, para dar consistencia, también para mantener el color de algunos macerados, y CMC para darle cuerpo, estructura también, para darle estabilidad al producto. Un poco menos se utiliza aquí el sorbato de potasio, porque ya el grado alcohólico de nuestros macerados y licores es mayor, es alto, ¿no? Es mayor a 15. Normalmente el sorbato es un conservante que inhibe la actividad de las levaduras. Entonces, casi no hay necesidad, pero podría darse el caso de que un licor o un macerado tenga menos de 15 grados. Entonces, sí se hace necesario. Metadisulfito de potasio es un antiséptico, eh, un antioxidante muy bueno, entonces se puede utilizar en dosis pequeñas. La glicerina también lo podemos utilizar para darle cuerpo estructural al producto. Y muchas veces se hace necesario también el uso de colorantes y saborizantes. Esto en el sentido de que, dos puntos, que vayamos a reforzar el sabor y el color de algún producto, de algún licor, o que elaboremos simplemente bebidas alcohólicas de manera sintética, ¿no? Aquí el uso de estos últimos productos, siempre lo que yo les digo, no es que sea malo, simplemente deben contribuir a mejorar la calidad del producto, ¿ya? Entonces, evitar esos colorantes que parecen muy artificiales, muy fosforescentes, que no dan naturalidad al producto, ¿ya? Vemos en el mercado unas cremas de fresa, por ejemplo, de color fucsia. Asusta de repente para mí tomar ese producto. No, imposible que sea de fresa, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a los envases, dependiendo del producto que vayamos a hacer o de la etapa en la que esté, pues tenemos que tener, por un lado, algunos depósitos cuando todavía está en proceso, es decir, cuando todavía el producto está a granel, ¿ya? Pero lo recomendable es llegar a algún momento al acero. El acero es más fácil de higienizar, no transmite olor y sabor, son neutros, materiales neutros, de tal manera que te conserva mejor el producto, ¿ya? A diferencia de los plásticos. Claro, si es botellones, garrafones, damajuanas, pues también el vidrio no, el vidrio también tiene un comportamiento neutro, no hay problema. En el caso del envasado, esto depende ya si son productos macerados,
Normalmente, por ejemplo, en el sur, Moquegua y Tacna hacen el macerado de Damasco y ponen la fruta entera. Entonces, para eso necesitan unos frascos de una boca grande para colocar esta fruta, ¿no? En otros casos, tenemos el maracuyá, por ejemplo, que es muy pequeñito, no necesitamos un frasco suficiente con una botella cuando hacemos macerados, ¿no? Y, y cuando son licores, todos pues son en botella, ¿ya? Aquí vamos a hacer vamos a enseñar cómo se elabora un licor de manzana, ¿ya? Hemos tomado como ejemplo este producto que lo encontramos en todos lados, que puede ser cualquier otra fruta, pero hay que considerar algunas cosas puntuales o técnicas respecto a la elaboración misma, ¿ya? Entonces, el licor de manzana, aquí en el sitio ya lo hemos hecho, entonces tenemos un poquito de experiencia en producir este y otros productos, ¿no? Pero vamos a guiarlos con la elaboración de esta para que les sirva simplemente de ejemplo, para que lo puedan trasladar a cualquier otro producto. Aquí entonces, materia prima, manzana, vamos a utilizar pisco, azúcar blanca, agua, ácido cítrico y metabisulfito. Por ahí me estoy olvidando del bicarbonato que también se utiliza en una parte. Aquí tengo algunos materiales, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, en este caso tengo el diagrama de flujo. Hay dos diagramas aquí en esta vista. El primero es en verde, termina en el envasado, es el licor de manzana, y el segundo sería un macerado, es decir, en un frasco, en un envase de boca un poco más ancha, ¿ya? Entonces, nosotros empezamos con la selección y pesado, al hacer el licor. Hay una operación que se llama acondicionamiento de la fruta, en la cual lavamos, desinfectamos y luego cortamos o trozamos, es decir, reducimos a un tamaño aceptable la fruta, la manzana, para que haya un mayor contacto con el pisco, ¿no? La proporción que vamos a utilizar va a depender mucho de qué. Esa proporción depende mucho de cuánto se puede extraer sus elementos, sus componentes que tiene la manzana, ¿no? La manzana es bastante ligerita, no es tan aromática. Entonces, hace un tiempo hicimos este licor y pues hicimos pruebas utilizando de un 10 hasta un 30% de manzana en relación a la parte líquida, ¿no? Un pisco que podemos utilizar, utilizamos al final uno de 42 grados, ¿ya? Tiempo de maceración de 10 a 30 días. Al final nos quedamos con el tiempo de maceración de 20 días, que fue suficiente para el objetivo que queríamos, ¿no? ¿Qué más? La maceración, ya esto es cuando es la unión de la parte sólida con la parte hidroalcohólica, ¿no? Ahí esperamos. Luego separamos la parte sólida, es decir, las manzanas trozadas, mediante un tamizado. Luego, una vez que hemos obtenido la parte líquida, ya hacemos el mezclado mediante la adición del jarabe de goma, la corrección de la acidez y algunos estabilizantes para mantenerlo con mejores condiciones de estabilidad y características organolépticas al producto. ¿Ya? Aquí hay algunos parámetros que podemos recomendar. Entonces, que puede tener azúcar entre 25 y 30 grados Brix, un grado alcohólico de
17 a 35, y un pH que puede estar entre 3,2 a 3,8. Va a depender mucho del producto y de las características organolépticas a la que quieran llegar, ¿no? Hay una relación de que cuanto más grado alcohólico pueda tener un licor, se va aumentando el azúcar y la acidez para suavizar el contenido alcohólico o la fuerza alcohólica, ¿no? De tal manera que podemos tener un macerado, por ejemplo, de 35, 38 grados, pero la concentración de azúcar tiene que aumentar. Quizás, por ejemplo, puede llegar a 30 grados Brix. ¿Ok? Y el pH o la acidez también tiene que aumentar para equilibrar o amortiguar ese grado alcohólico. Ojalá que me entiendan esta parte. Es una cuestión más de análisis sensorial o de cata, ¿no? Bueno, una vez que se ha mezclado con estos elementos, el licor tiene que también permanecer en reposo, en conservación por un determinado tiempo. Así como el pisco que después que se destila, mínimamente reposa o madura 3 meses, ¿no? En este caso no tiene que esperar tanto tiempo, pero se ha hecho pruebas y entre 10 y 20 días, al final nos quedamos con 10 días, que ya era suficiente el tiempo de reposo. ¿Qué se quería conseguir con el reposo? Que se amalgamen los componentes, las sustancias, y por otro lado precipiten los turbios, ¿ya? Que haya una clarificación espontánea. Lo indispensable es que las temperaturas no sean tan altas ni tan bajas en este caso. Una temperatura de conservación de 20 grados es bastante ideal, ¿ya? Y posteriormente filtramos y envasamos. En el otro caso, para obtener un macerado en frasco, esto es para un envasado en botella, ¿ya? En frasco, que puede ser cualquier otra fruta. El diagrama es general, ¿ok? Pasamos por el mismo sistema, las mismas operaciones, hacemos la selección del pesado, el acondicionamiento y luego el envasado, ¿ya? O sea, colocamos, enfrascamos, sería el término, ¿ya? Esa fruta. Y por otro lado, preparamos el licor de expedición. ¿Qué es el licor de expedición? El licor de expedición puede ser esto, ¿no? Todo lo que me he mezclado. El alcohol, el jarabe, el ácido y los estabilizantes. Aquí ya tiene que ir filtrado. Es decir, este producto tiene que estar ya filtrado, haber pasado por todas estas etapas. Esto sería el licor de expedición. Colocamos directamente a la fruta en el frasco, que está en el frasco, y lo sellamos. Sellamos el frasco. Muchas veces hacemos una pasteurización, ¿ya? Para que selle bien el frasco y la tapita se quede herméticamente, ¿ya? De tal manera que se elimine el oxígeno residual, ¿ya? Entonces, y la maceración ya lo hace en el mismo frasco o en la misma botella que puede ser, ¿no? Entonces, aquí sí el tiempo podría ser un poquito más largo, ¿no? Un poquito más largo porque aquí el contenido alcohólico no es el mismo con la que se empezaba acá, que dijimos 42 grados. El licor de expedición, por ejemplo, puede estar entre 17 y 35, de tal manera que es una concentración menor que el producto alcohólico original. ¿Ok? Entonces la maceración será por un tiempo más largo. Ya no 10 días, tal vez 20 días o un mes mínimamente. Y luego igual pasa a reposo antes de que se consuma. Este es otro diagrama de flujo. Ya vamos a llegar a la hora. Bueno, no importa, están ahí, ¿no?
Este es otro diagrama de flujo del azúcar invertida. Es necesario preparar el azúcar invertida. ¿Ya? Aquí, rapidito, lo voy a describir. Utilizamos una parte de agua por 2 de azúcar. Calentamos primero el agua, calentamos, no hervimos, calentamos. Tiene que ser agua tratada. Se supone que es agua de calidad, agua salubre. Salubre, o no confundan con salado. De buena calidad. ¿Qué más? Entonces, una vez que se ha calentado el agua, 60 grados, por ejemplo, 70 como máximo, se agrega el azúcar. El azúcar en las proporciones que les indiqué y por agitación constante vamos diluyendo. Hay que comprobar que se diluya completamente, es decir, que no haya granos. Entonces levantamos el cucharón y revisamos y verificamos que no haya granos, ¿no? Tiene que estar bien, bien diluido. Una vez que comprobemos eso, agregamos recién el ácido cítrico. Normalmente para hacer la inversión, azúcar invertida significa el desdoblamiento de la sacarosa. Les dije al inicio que el azúcar, que es sacarosa, es un disacárido, es decir, tiene 2 moléculas, glucosa, fructosa. Entonces, la azúcar invertida es la obtención de esos 2 azúcares. Ya no es sacarosa. Hay 2 monosacáridos ahí, glucosa, fructosa. ¿Ok? Entonces, este elemento, el ácido cítrico, ayuda a esa ruptura de ese enlace del disacárido. ¿No? Entonces, y el azúcar invertida, entonces, es más suave, más delicado y más estable en el tiempo. ¿No? Tiene mejor sabor. Bueno, una vez que hemos agregado el ácido cítrico, dejamos que siga calentando este jarabe hasta igual o mayor a 90 grados. ¿No? No necesariamente tiene que bullir, pero con unos 15 minutos más, en promedio, manteniéndose a 90 grados, pues es más que suficiente. 15 a 20 minutos, a lo mucho. El asunto es que tienen que comprobar que el líquido que estaba inicialmente turbio se ha clarificado. ¿Ya? Luego neutralizamos, como hemos agregado ácido, neutralizamos con bicarbonato. Muchas veces se puede dejar con el mismo ácido, pero hay algunos licores, cremas, que no es necesario que el azúcar invertida sea ácido, ¿ya? Porque aquí hemos acidificado. Hemos hecho el desdoblamiento de los azúcares, pero se ha acidificado también el jarabe. Entonces, neutralizamos con bicarbonato. ¿Ya? Bueno, se llama la corrección. Obtendremos más o menos con estas proporciones, dependiendo de la concentración del azúcar que compren, entre 60 a 75 grados. Y dependiendo también de que cuánto agua se haya volatilizado por ebullición, entonces se concentra más el jarabe. ¿Ya? Tratar de no llegar a 80, porque cuanto más pérdida de agua hay, se cristaliza el producto. ¿Ya? Y además va a tener un pH casi neutro, entre 6 y 7. ¿Ya? La idea es que al neutralizar tenga el pH 7. Y ya bueno, se pasa a una etapa de conservación. Esto es el azúcar invertido cuando se está diluyendo y después cuando se agrega ya aquí está en una olla, de aquí cuando se ha terminado, se vuelve transparente. ¿Ya? Y luego eso se puede filtrar o tamizar y se obtiene ya un producto limpio, ¿no? O límpido, cristalino. Bueno, vamos a repasar el diagrama de flujo ya dentro del proceso mismo. Entonces, la manzana adquirida
la seleccionamos, siempre materia prima de calidad, sana, eliminamos las podridas, las malogradas, ¿ya? Incluso algunas que estén demasiado verdes, se pesa para saber la cantidad que estamos utilizando, ¿ya? Luego pasamos a una etapa de lavado y desinfección, hay que lavarlo. Aquí podemos utilizar cloro, por ejemplo, 200 partes por millón. Por ahí les decían, pues un par de gotitas o una gotita para 20 litros, ¿no? Que más o menos estamos en la proporción. Metabisulfito de potasio también se utiliza como desinfectante, no más de 5 gramos por cada 100 litros, que es bastante. O ácido peracético también, que es un desinfectante que se puede eliminar fácilmente. La idea es que luego de la desinfección eliminemos el producto desinfectante, ¿no? Hay que hacer unos enjuagues de la misma fruta, que no quede restos de este producto, porque el cloro puede malograr el sabor, el aroma del licor. ¿Ya? Y los demás, el metabisulfito puede también, después del lavado queda muy poco, no se consume rápidamente. Ácido peracético igual. ¿Ya? No hay más inconveniente. El objetivo es eliminar microorganismos y dar más calidad a la materia prima. ¿Ya? El acondicionado de la materia continúa, podemos trozar, podemos cortar, pueden utilizar maquinitas como esta, por ejemplo, que tienen unas cortadoras eh, tipo cuadrículas, tipo para cortar papas, por ejemplo, o para cortar en rebanadas. Entonces, la idea es terminar reduciendo la materia prima, ¿no? Para que, ya les dije, haya mayor contacto con la parte hidroalcohólica y haya mayor difusión de los elementos que contiene, ¿no? En la maceración, la idea es tener primero un recipiente que no transmita olor y sabor, porque la idea es macerar, extraer los aromas y sabores de la fruta o del elemento macerar, ya más no así de que pasen elementos como plástico y otros de algunos recipientes, ¿no? Entonces aquí utilizamos un depósito para este proyecto, utilizamos un depósito de 50 litros de acero, lo lavamos y desinfectamos. Utilizamos 10 kilogramos de manzana. Al inicio dijimos que podría ser de 10 hasta 30% aquí de materia prima. Después de las pruebas determinamos que era suficiente como máximo 20% en el caso de la manzana. ¿Qué quiere decir esto? 10 kilos de manzana y lo completamos luego con 50 litros de pisco quebranta, de 42 grados. ¿Verdad? ¿Qué más? Adicionamos 1 gramo por litro de ácido cítrico. Esto para buscar el efecto antioxidante que nos produce el ácido. ¿Ya? Sabemos que la manzana se oxida muy rápidamente. Y también hicimos un lavado de la manzana cortada, ¿no? En ácido cítrico. ¿Ya? De tal manera que no, cuando la pusimos en la garrafa, en el depósito, mantenía todavía el color intacto. Lo otro es, también podemos agregar al mismo pisco ese gramo, de tal manera que se mantenga también sin oxidación, porque en la maceración ya no nos va a importar tanto la fruta, sino el líquido macerado, ¿ya? Para nuestro licor. Luego se sella herméticamente. Muchos de los productos que maceramos se oxidan, entonces también hay que sellarlo, ¿no? Hace unos días tuvimos una asesoría para un emprendedor que tenía el problema de que se oxidaba sus productos, sus licores, perdiendo aroma y sabor. Y es porque los tiene con espacios de aire, ¿no? Cuando hace la maceración en los depósitos. Y esto se dejó macerando, pues, como dice acá, 20 días.
Luego de cumplido ese tiempo, hicimos un tamizado, separamos la parte sólida del líquido, recogimos el líquido, ¿ya? Tratamos de que el líquido sea lo más limpio posible, con pocas partículas, ¿ya? Porque ese ya va a ser nuestro producto para nuestro licor, o el licor de tu edición para otro producto, ¿no? Y bueno, al final recogimos 38 litros, 38 de los 50, casi 12 litros se perdió porque la fruta absorbe también alcohol, por eso les decía que hay un intercambio de sustancias, ¿verdad? Las células se llenan de alcohol, nosotros probamos esa fruta y está sumamente alcohólica, ¿no? Entonces recogimos 38 litros, eh, prensamos muy poquito, ¿ya? Para no extraer tantas pectinas y turbios que contiene también la manzana, fibra, ¿ya? Luego hicimos un análisis organoléptico para ver en qué condición está, color, aroma y sabor. Es indispensable. Y aprovechamos nuestros laboratorios para hacer el análisis físico-químico, ¿no? Entonces se determinó que el licor ya no tenía 42 grados con la que vino el pisco, sino terminó en 37. Hicimos un análisis de azúcares reductores y nos determinó que había 20 gramos por litro, es decir, el dulce de la manzana se transfirió al, al licor y estaba en un pH de 4. ¿Ya? Acuérdense estos datos que están en rojito para continuar. Bueno, entonces, en eh, el macerado tiene 38 grados, azúcar reductores 20 gramos por litro, que equivale a 2 grados Brix. Aquí se está haciendo una conversión de grados Brix o de gramos por litro a grados Brix, donde un grado Brix equivale teóricamente a 10 gramos por litro. Por eso deducimos que tenemos 2 grados Brix de dulce, ¿ya? Entonces, nuestro licor que se ha pensado debería tener, o sea, lo hemos diseñado, hemos hecho las pruebas y hemos determinado que debería tener un grado alcohólico de 22%, ¿ya? Y un dulzor en promedio en 25 grados Brix, entre 24 y 25 grados Brix, ¿ya? ¿Qué más? En el mezclado, ya la idea es primero llegar al grado alcohólico del licor, tiene 37 grados, acuérdense. Entonces, debemos llegar a 22, ¿ya? 22 grados alcohólicos y estos cálculos los realizamos con lo que se llama la regla de mezclas, donde el macerado, el licor macerado, o el macerado, vamos a hablar, el líquido macerado, para no confundirnos, tiene 37% en volumen de alcohol, ¿ya? Por otro lado, lo vamos a mezclar con el jarabe y con un poco de agua, no tiene nada de alcohol, cero, ¿ya? Lo vamos a llevar a 22 grados alcohólicos, la mezcla, ¿ya? Esto se resuelve restando para obtener las fracciones que a mezclar. 37 grados menos 22, perdón, 37% menos 22%, ¿no? Nos da 15 y luego al otro lado, ¿ya? 22 menos 0, 22, ¿no? Luego tenemos estas dos fracciones, 22 y 15, ¿ya? 22 y 15, y ¿qué más? 38 y la incógnita. A ver, ¿qué es 38? Lo colocamos acá, sabemos que el líquido macerado tiene 37% en alcohol, pero además hay un volumen, o sea, de litros, de 38 litros. ¿Ya? Esto colocamos debajo
del 22, que sería la fracción a mezclar. ¿Ya? Y por otro lado tenemos 15 partes que están mezclado entre agua y jarabe. ¿Ya? Jarabe de goma por un lado, ¿no? Y agua que vamos a adicionar. Todavía no sabemos cuánto. Entonces, resolviendo esta incógnita, la regla de tres simple, nos sale que vamos a obtener 25,9 litros. Es decir, 26 litros que necesitamos de quién. Esta fracción 15, ¿a quién corresponde? A la mezcla de jarabe y agua. ¿Ya? 26 litros de jarabe y agua. Entonces, la suma total, ya para nuestro licor, o sea, para obtener nuestro licor con ese dulce de 25 grados Brix y 22 grados de alcohol, va a ser la suma del macerado, del líquido macerado, 38, más el jarabe y agua que suman 26. En total nos daría 64 litros totales de licor a obtener. Adición de jarabe de goma al licor. ¿Ya? Hemos dicho que necesitamos endulzar, que los licores son dulces. Por lo tanto, de nuestra elaboración de nuestro jarabe de goma, obtuvimos que tiene 72 grados Brix. Lo medimos con el refractómetro. Hay refractómetros de 0 a 32, otros de 0 hasta 80, algunos un poco más. Entonces, para estos licores, para medir exactamente cuánto tiene su jarabe, pues comprarse un refractómetro de un rango más alto. ¿Ya? Bien, entonces, nuestro licor va a tener un dulce de 25 grados Brix. Este 72 tenemos que reducir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual que lo anterior, utilizamos la regla de mezclas. Nuestro macerado nos indicó luego del análisis 2 Brix, que son 20 gramos por litro. ¿Ya? Eso tiene nuestro macerado. ¿Ya? Nuestro jarabe se va a mezclar con el jarabe. Tiene 72 grados Brix. ¿Ya? Y vamos a llegar a 25 grados Brix. ¿Ya? Que es el dulce final del licor. Restamos 25 menos 2, 23, 72 menos 25, 47. Y tenemos nuevamente dos fracciones, 47 y 23. 47, ¿qué sería? El licor, perdón, el líquido macerado. Y 23 sería la parte de jarabe que vamos a adicionar. Entonces, ¿cuánto volumen tenemos de macerado? 38. Estos 38 litros. ¿Cuánto de jarabe necesitamos? 20, vamos a determinar, ¿no? Con incógnita. Nos sale que vamos a utilizar 18,6 litros. 18,6 litros. ¿Ok? Acuérdense que aquí en la diapositiva anterior, ¿no? Obtuvimos 64 litros totales, ¿ya? 38 litros de licor, de macerado, perdón, de líquido macerado, más 26 litros de esta mezcla, jarabe, agua. Y aquí ya nos está determinando que vamos a utilizar solamente 18 litros, 18,6 de jarabe. Entonces, para obtener 64 litros totales de licor, obtenemos 38 litros del líquido macerado, 18,6 de jarabe, y para completar los 64, para llegar a estos 25 Brix, necesitamos la diferencia. ¿Cuánto es ahí? Hay que calcularlo, ¿no? 38 más 18,6 menos 64. La diferencia sería la cantidad de agua que tenemos que adicionar a nuestro licor para que tenga 25 grados Brix y esté a 22 grados alcohólicos. ¿Ok? Espero que me hayan entendido, porque vamos a pasar a otra parte. ¿No? Ahora, hay
hay que buscar el equilibrio del sabor. No todas las frutas que maceremos nos va a dar acidez o nos va a proporcionar la sustancia ácida, ¿no? Para equilibrar el sabor. Entonces, en el caso de la manzana también tiene, pero no tiene una cantidad alta. Es una cantidad muy, muy limitada. Entonces, nuestro macerado tiene que estar entre 3.2 y 3,8 de pH. ¿Ya? Hemos dicho que podemos utilizar ácido tartárico o ácido cítrico. El ácido cítrico comercialmente lo encontramos casi en todas las tiendas cercanas, ¿ya? No en las tiendas, no en las bodegas, pero sí donde se usa para el uso de repostería o en otras industrias de rubro alimentario. Entonces necesitamos un pHímetro, ojo, hay que comprarse un pequeño pHímetro. Nuestro licor, nuevamente lo medimos y tiene ya no 4, sino 4.1, ¿no? La acidez, perdón, el pH aumentó porque hicimos la dilución, ¿ya? Aumentó a 4.1. Se empezó con 4. El líquido macerado tenía 4. Lo medimos nuevamente, ya tiene 4.1 por la dilución que hicimos con el jarabe y el agua, ¿no? Debe tener, hemos probado con varios pHs y nos hemos quedado con 3.5 para el licor de manzana. Entonces, ¿cuánto de ácido tenemos que agregar? ¿Cuánto de ácido cítrico? Dice, 1 gramo de ácido cítrico por cada litro va a reducir en 0,4 partes de pH. ¿Ya? Entonces, este 4.1 tenemos que llevarlo a 3.5. Y por cada gramo que utilicemos, por cada litro, se disminuye en 0,4 de pH. Vamos a ver. Aquí, corrección de la acidez. Tenemos 64 litros de licor con un pH de 4.1 y vamos a utilizar esta relación teórica en la cual, entonces, restamos primero 4.1 menos 3.5 al que queremos llegar. Nuestro líquido macerado tiene 4.1. Nuestro licor finalmente tiene que tener 3.5. Hay una diferencia de 0,6. ¿Ya? Entonces dividimos 0,6 entre el valor que nos da 1 gramo, entre 0,4, y necesitaremos 1,5 gramos por litro, o sea, 1,5 gramos de ácido cítrico por cada litro. Y esto es más fácil. Entonces, vamos a preparar, o ya tenemos 64 litros de licor, lo dividimos 64 litros por 1,5. Nos da 96 gramos de ácido cítrico a utilizar. ¿Ya? Hasta ahí esa parte de cálculo, pero es importantísimo para determinar el grado alcohólico, el dulzor y la acidez. ¿Ok? El reposo ya es una cuestión más estática, donde vamos dejando el producto que se vaya limpiando, lo dijimos, ¿no? Dejamos reposar el licor, ¿ya? Esto, por supuesto, en un depósito hermético también, ¿ya? O fraccionarlo en pequeños depósitos para que no tenga aire, ¿ya? Luego de pasado ese tiempo se trasiega, es decir, se separa la parte líquida y se recoge, se elimina los sedimentos, los precipitados, ¿no? Entonces recoger la parte limpia solamente. ¿Por qué hacemos reposo? Porque favorece a la integración de los componentes, ¿ya? Se suaviza el alcohol, se integra el dulce le da estructura, le da suavidad, ¿ya? Y de paso hay una clarificación espontánea, es decir, los turbios van cayendo. De tal manera que también mejora la parte organoléctrica. ¿En qué condiciones se debe conservar el licor? ¿Ya? Una de ellas es tener un depósito inerte, que no le transmita olor y sabor. Llenar el depósito sin dejar espacios vacíos.
si es necesario para una buena conservación y no se oxide tampoco el producto, podemos sulfitar, agregar un metabisulfito. ¿Ya? ¿Qué más? Debe estar en un ambiente fresco, ¿ya? Una temperatura adecuada, ¿no? Fresco. Si es menor a 20 grados, ahí sí es mejor, ¿ya? En sitios calientes o soleados, pues se evapora un poco el producto, hay oxidación, puede surgir algunos cambios no deseables, ¿ya? También se puede aplicar clarificantes. Hay algunas materias primas que te producen turbios muy estables, que con solamente conservar no se precipita. Entonces hay que aplicar algún clarificante, ¿no? Eh, Pueden ser incluso clarificantes enzimáticos para eliminar pectinas y gomas o mucílagos de las frutas. ¿Ok? Después del reposo, ya antes de filtrar, lo que podríamos agregar está sulfuroso, metabisulfito de potasio, que quede una concentración de 25 miligramos por litro. ¿Ya? Esto no tanto para el tema antiséptico, ¿no? Digamos, tiene 22 grados alcohólicos nuestro licor, no necesita, las bacterias, las levaduras no van a prosperar en ese medio, es muy alcohólico, muy tóxico para ellas. Entonces, aquí más es un tema de evitar oxidación, ¿ya? Podríamos reforzar eh, podríamos reforzar el efecto antioxidante del metabisulfito utilizando ácido ascórbico también. Es decir, aplicar los dos productos juntos. Y para mantener estable algunos elementos que pueda tener algunos coloides, partículas que no las vemos, pero están en suspensión, es decir, para que no se junten y floculen y precipiten y formen sedimentos, se puede aplicar la goma arábiga. Hay también algunos licores, algunas bebidas que tienen color, que es el color propio de la fruta o del elemento que se utilizaba en la maceración, que son inestables, entonces se aplica goma arábiga. Estas son las dosis. ¿Ya? Y de paso la goma arábiga también te da estructura, te da cuerpo, te suaviza el producto. Y antes de embotellar hay que filtrar, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de placas. Si está demasiado turbio el producto, pues hay que usar las placas de Baste, que son menores a 3 micras, perdón, mayores a 3 micras, es decir, la porosidad. Las placas de celulosa atrapan las partículas, uno por porosidad, es decir, tiene orificios muy pequeñitos por donde pasan los líquidos y la otra sustancia se quedan atrapadas. Pero hay también los coloides que pueden pasar o taponar esos poros, de tal manera que también las placas funcionan de manera con cargas eléctricas, ¿no? Atrapando, reteniendo esos elementos que puedan tener alguna carga eléctrica. Y bueno, las placas abrillantadoras, ya para darles este tono, por ejemplo, miren el color acá amarillo, cómo puede terminar, ¿ya? Muy bonito, más brillante. Y las placas esterilizantes es cuando utilicemos o tengamos bebidas que tengan menores a 14 grados, ¿no? ¿Ya? Donde puede haber levaduras sobre todo de por medio. Entonces, utilizar placas de filtración de 0,6 o 0,7 micras de porosidad. ¿Mm? Filtramos y ya podemos embotellar. Bueno, el embotellado, pues, que es la operación final, ya requiere, pues, un tratamiento de las botellas de higienización, ¿verdad? Entonces, su lavado y desinfección siempre es bueno.
¿ya? Llenamos las botellas en el sistema que sea, taparrosca, con corcho, con tapones. Y bueno, vamos sellando, vamos hermetizando el producto. Algunas veces se va a requerir que si nuestro licor es muy sensible a la luz, ponerle en botellas oscuras o sellar completamente las botellas, plastificar las botellas, ¿no? Y bueno, se recomienda siempre conservar en un lugar fresco y seco, ¿no? Así tenga alto grado alcohólico, pero es indispensable ese tratamiento final. Bueno, algunas recomendaciones finales, ¿no? Solo utilizar materia prima de buena calidad, y sanidad, ¿no? ¿No? Es un licor que queremos hacer que sea muy agradable, ¿no? Y algún defecto puede también generar un mal aroma, un mal sabor, ¿no? ¿Qué más? Una adecuada regulación del pH permite equilibrar el gusto. Como todos los licores y macerados son dulces, necesita una cierta acidez, ¿ya? Para mejorar la parte organoléptica. Se puede utilizar aditivos, colorantes y saborizantes, ¿sí? Siempre que sean alimentarios, ¿ya? Siempre y cuando lo requiera el licor, ¿ya? Para reforzar el color. Este licor de manzana, por ejemplo, tenía un color amarillo con tonos dorados, pero algunas veces ustedes habrán visto en el mercado que estos licores de manzana tienen un color verdoso. Pueden modificarle ese color agregándole una esencia, pues, ¿no? Una esencia que no sea tan intensa, ¿ya? Pero tenga ese color verde casi natural, ¿ya? Y lo otro que se recomienda es disponer de equipamiento, instrumentos mínimos para la elaboración de estos productos también. Como último punto sería también recomendar que siempre hagan los análisis si tal vez no cuentan con ciertos instrumentos, ciertos equipos, pues acudan a un laboratorio que les pueda ayudar para determinar las características al menos del producto final. ¿Ok? Bien, amigos, eso es todo. Hemos hecho media hora más. Espero que no les haya aburrido y hablado de cosas tan técnicas y me hayan entendido todo. Juan Gracias. Carlos, agradecerte por la ponencia, sí, como bien lo mencionas, ha sido casi una hora y media de explicación.